El tema es razón entre segmentos. Si se acuerdan, les dejé de tarea que investigaran qué era una razón. Una razón es como un cociente o a veces se representa por medio de una división y se representa también por una fracción. Entonces, una razón es como una eh, comparación entre dos cantidades o las podemos igualar a otra cantidad. Entonces, dice razón entre segmentos. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al B? Si se fijan, B tiene 4 centímetros y A tiene 2. Entonces quiere decir que dentro de B cabe 2 veces A. Dice el literal B, ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al segmento C y la de B con respecto a C? Si comparo C con A cabe 3 veces en C y B en C solo cabe una vez, porque de ahí ya no cabe más, porque tendría que ser 8. Entonces dice, al comparar las longitudes del segmento A con respecto al segmento B, se tiene que A es un medio de B. ¿Por qué decimos un medio? Porque sería como que dijera la mitad, porque cabe 2 veces. ¿Por qué lo representamos también como un medio para representarlo como una razón? Sería algo así. El segmento A iría aquí arriba, que sería 2, y el segmento B sería 4. Esas son las medidas. Entonces, cuando los representamos por medio de una razón, los representamos por medio de una fracción. Entonces, como dice, al comparar el segmento A, por eso A lo pongo arriba, respecto al segmento B, por eso la medida de B la pongo como denominador. Entonces, esta fracción la puedo simplificar. Si saco mitad de 2 sería 1 y la mitad de 4 sería 2. Entonces, la razón en la que están esos dos segmentos es de un medio. Entonces, ahí representamos una razón entre el segmento A con respecto a B. Ahora veamos literal B. Se calcula el cociente de AC. Ahora veamos A con respecto a C. Vamos a hacer aquí a un ladito. A vale 2 y C cuánto vale 6. Entonces lo vamos a poner aquí a la par. Aquí estoy sacando la razón del segmento A con respecto al segmento C y pongo las respectivas medidas. 2 y 6, porque A es 2, B es C es 6. Entonces, pero eso lo puedo simplificar. Le saco mitad de 2, sería 1. Y la mitad de 6 sería 3. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Un tercio. Que el segmento A con respecto a C es la razón entre el segmento A con el segmento C es un tercio. Ahora veamos el último, que es ahora B con respecto a C. Lo vamos a hacer aquí, en ese espacio que me queda aquí. B con respecto a C. Y a la par pongo las medidas de los segmentos. B tiene 4 y C tiene 6. Yo simplifico esto. Aquí me queda mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Entonces quiere decir que la razón entre el segmento BC es de 2 tercios. Entonces aquí dicen al cociente de dos números que expresan la longitud de dos segmentos, se le llama razón entre segmentos. Entonces es lo que acabamos de hacer. Un cociente es una división y los cocientes los representamos por medio de fracciones. Y esas fracciones cuando se pueden simplificar, el resultado de esto es la razón entre esos segmentos. Veamos ya un ejemplo. Aquí está una ventana y dice, ¿cuál es la medida del ancho de una ventana de alto 180 centímetros? Ese sería el alto, este que está acá, cuyas dimensiones ancho y alto están a una razón de 4 novenos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí está el dibujito de la ventana.
siempre a veces cuando no entendemos mucho el problema, a veces sirve hacer un dibujito para plantear mejor el problema. Dice que se denota por A la medida del ancho de la ventana en centímetros, que es lo que no sabemos, que sería esto de aquí. Solo nos dan el alto, pero el ancho no sabemos, pero nos dan la razón. Entonces, ¿cómo representamos la razón? Arriba, si se acuerdan los anteriores, poníamos la letra que representaba la razón. Aquí arriba iría ancho y abajo iría alto. ¿Por qué van en ese sentido? Porque el ancho es 4 y el alto es 9. Si se fijan en la figura de la ventana, no puede ser más el número mayor el del ancho, porque si se fijan el ancho es más pequeño. Y el alto, el valor de esa medida es más grande. Entonces por eso lo represento aquí, que el ancho sería 4 y el alto sería 9. Entonces ahora planteamos una regla de 3, podríamos decirlo, y de ahí despejamos. Entonces planteamos, en vez de ancho, voy a poner la letra A. Y en vez de alto, ahora voy a poner 180, que es lo que está aquí. Entonces ya no puse ancho, sino que puse la letra A. Y ya no puse alto, sino que puse 180 porque es la medida que ya me dan. Ahora este A lo voy a dejar aquí solito. Por los que les cuesta un poquito, vamos a hacer aquí más despacio. Sé que a algunos les cuesta más que a otros. Para despejar A lo dejo aquí, que es el que estaba aquí arriba. Este 180 pasa, como aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda 180 por 4. 180 por 4. Y todo eso sobre 9. Y al hacer esto, lo que resulta es esta medida que está aquí abajo, que es 80 centímetros. Quiere decir que la medida del ancho de la ventana son 80 centímetros. Bueno, veamos otros. Les voy a hacer uno y el otro les va a quedar de tarea a ustedes. Bueno, voy a hacer este y este de aquí les va a quedar de tarea a ustedes. El número 1, para que no digan que el profesor es lo más fácil y no te deja tareas los más difíciles. Entonces por eso mejor les voy a hacer el 2 y el 1 les queda de tarea. Vayamos al número 2. Dice, la base y la altura de un triángulo están a razón de 5, 7. Entonces primero escribimos la razón. La razón es 5, 7. Por lógica, el valor más pequeño va a ser la base y la altura va a ser más grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 5 sería la base para poder representar primero la razón y después sustituir los datos que nos dan. Y aquí abajo iría la altura. Entonces eso es lo que nos da el ejercicio. La base y la altura de un triángulo están a razón de 5 séptimos. Y después, ¿qué nos dice? Vamos aquí abajo. 5 séptimos lo dejo ahí porque es la razón que ya nos da el ejercicio. Y después sustituyo lo que ya nos dice el ejercicio después, que dice, si la base mide 10 centímetros, o sea, la base va aquí arriba, ¿cuánto mide la altura? La altura no sé cuánto vale, lo vamos a representar por h. Y de ahí eso lo hacemos un despeje de la ecuación para poder solucionar eso. Como yo lo que quiero es h, esta h la voy a pasar para acá. Y este 5, esto todo lo voy a cambiar. H para arriba y el 5 para abajo. Aquí digámoslo, lo voy a hacer paso a paso, por no se me vayan a confundir, no vaya a ser. Hagámoslo paso a paso. El 5 estaba aquí, pero ahora me voy a traer la h para acá. Pongo aquí la h
7 está aquí abajo, no lo voy a mover todavía para hacerlo despacio. 10 está aquí y el 5 está acá. Solo moví la H con el 5. Ahora, ¿qué hago? Este 7, como está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me queda H va a ser igual a 7 por 10 entre 5. Y de ahí resuelvo esa operación. Sería 70 sobre 5. Y eso me da 14. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién era H para mí? H para mí era la altura. Entonces quiere decir que la altura del triángulo son 14 centímetros. Acuérdense que el primero les queda de tarea a ustedes. Ahora veamos segmentos proporcionales. Cuando nos referimos a segmentos proporcionales, veamos primero como una idea para irlo entendiendo poco a poco. Dice, Carlos tomó una fotografía a un toro gos, la cual él decide ampliarla y colocarla en un cuadro. ¿Cuál es la razón entre las alturas de la fotografía pequeña y la ampliada y entre las bases? ¿Y qué relación hay entre ambas razones? La literal A. Dice, la altura de la fotografía pequeña es 10 centímetros, que es este de acá. Esta es la altura de la fotografía pequeña, 10 centímetros. Y de la fotografía ampliada son 30, que sería este de aquí que es más grande. Esa es la que él mandó a ampliar para hacer un cuadro. Después dice, entonces la razón de ambas alturas, o sea, acuérdense, cuando hablo de razón lo voy a transformar en una fracción o una división. Entonces, la razón de las alturas es poner una sobre la otra. Entonces la razón sería esta que está aquí, 10 sobre 30, porque la primera altura es 10 de la chiquita y la altura de la grande es 30. Entonces, al simplificar esto, yo le saco décima directo, décima 1, décima 3. Entonces quiere decir que la razón de las alturas es 1/3. Y también se puede escribir de esa manera, como 1, 2.3. Eso simboliza que es razón de 1/3 o de 1 a 3. De igual manera se procede con las bases. Con las bases se puede hacer lo mismo. Primero se pone la fotografía chiquita, que es 15, y después la base de la fotografía grande es 45. Y se hace lo mismo. Y si se divide, se simplifica después, queda 1/3 y también es 1/3. Entonces dice, al simplificar ambas razones, el resultado es 1/3. Entonces, es decir, son equivalentes. Cuando ocurre eso, se dice que las alturas y las bases de la fotografía son proporcionales. O sea, cuando me refiero a proporcionales es que tanto las bases como las alturas, al establecer la razón y al simplificarlas, dan lo mismo. Entonces decimos que esas son proporcionales, tanto la base como la altura, porque ya lo comprobamos, ya lo comparamos y los dos da 1/3. Dice, la equivalencia entre dos razones, es decir, cuando dos razones son iguales, se llama proporción. Por ejemplo, 10 tercios es proporcional con 15/45, porque si simplifico los dos, al final voy a llegar a 1/3, entonces por eso son proporcionales. Estos también les queda de tarea a ustedes. Van a hacer lo que yo hice con las fotografías. Lo que van a hacer es establecer las razones de proporción de las bases y de las alturas. Por ejemplo, les voy a hacer el literal A. Vamos primero a relacionar las bases. La base del chiquito es 4 y la base del grande es 6. Que simplificar eso, ¿cuánto me da? 2/3. Ahora veamos las alturas. La altura del pequeño es 2. La altura del grande es 4. Si yo simplifico esto, me da 1/2. ¿Qué concluye del literal A? 1 es 2/3, el otro es 1/2. Entonces, por lo tanto, no son proporcionales las alturas con la base. Entonces, eso van a ser con el literal B y con el literal C.
Así que espero estén todos bien, cuídense mucho, se les extraña y se les quiere. Muy buenas tardes, jóvenes de noveno grado, aquí les comparto la clase del día de ahora. Vamos a ver ahora figuras semejantes. Ayer vimos segmentos proporcionales. Ahora vamos a ver figuras semejantes. La misma palabra lo dice. Una figura semejante es una figura que se parece a otra, pero no exactamente tiene el mismo tamaño. Por ejemplo, aquí dice reduce la mitad y amplía al doble el cuadrilátero ABCD. Ese cuadrilátero que es aquí con color anaranjado. Si yo quisiera construir una figura semejante a esta, podría ampliarlo, o sea, hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. Y el resultado de este sería una figura semejante a la figura original. Veamos, se dibujan dos cuadrados, uno del lado 2 centímetros y otro del lado 8. La cuadrícula original tenía 16 cuadrados. De la misma forma se cuadriculan los cuadrados de 2 y 8 centímetros. De tal manera que cada uno tenga en su interior 16 cuadrados. Entonces lo que se ha hecho aquí es trazar dos figuras semejantes al original, pero una chiquita, que sería esta de aquí, esta sería la pequeña, y la otra sería la figura grande, pero las dos son figuras semejantes a la original, que la original sería esta. Entonces estas dos son figuras semejantes, pero de tamaños distintos. Vaya lo que les estaba explicando. Dos o más figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, como la del ejemplo anterior. Al reducir o ampliar una figura, el resultado es otra figura semejante a la primera. O sea, nosotros la podemos hacer o más grande o más pequeña, pero siempre y cuando tenga la misma forma, son figuras semejantes. Para indicar la semejanza de una figura se utiliza este símbolo que está aquí. Es como el que tiene la ñ arriba, este simbolito. Al poner este símbolo decimos que una figura es semejante a la otra. Entonces aquí está representado, dice el cuadrilátero ABCD, que sería este. Ponemos el símbolo. Se lee el cuadrilátero ABCD es semejante al cuadrilátero A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1. Y el cuadrilátero ABCD es semejante al cuadrilátero A sub 2, B sub 2, C sub 2 y D sub 2. Entonces ese símbolo indica semejanza. Ahora esto que está aquí, como este tema es algo facilito, eso les va a quedar de tarea a ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, lo que van a hacer es, aquí está un cuadrilátero. Algunos pueden decir, no, pero no es cuadrilátero. Acuérdense que un cuadrilátero tiene que tener 4 lados, pero la forma en sí no importa. Lo importante es que tenga 4 lados, ya es un cuadrilátero. Entonces, esta figura que está aquí a la derecha, ese es un cuadrilátero. Entonces, lo que van a hacer ustedes en su cuaderno, ampliar esta figura y hacerla más grande. O sea, van a construir una figura semejante a esta, pero con mayor tamaño. Y en la número 2 dice, ¿cuáles serán las dimensiones de la cuadrícula si el cuadrilátero ABCD se amplía el triple? En la primera, lo que van a hacer va a ser el doble de esto. O sea, esta figura que ya les dan, la van a duplicar y van a construir una figura semejante al original, pero en el doble de tamaño. Y en literal 2, lo que van a hacer es triplicar la figura, se la van a hacer 3 veces más grande. Y esas dos figuras me las hacen en su cuaderno y me las entregan de tarea para el día lunes. Y aparte les queda de tareita también para el día lunes trabajar la página 157 de su libro. Así que cuídense mucho, se les extraña.